dirían si les digo que estamos con una mujer que no solamente es hermosa físicamente, hermosa por dentro, sino que además es poderosa en todos los sentidos de la palabra? Pues estamos con Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Bogotá, una mujer poderosa por cargo, una mujer que es además mamá poderosa con un par de mellizos increíbles, pero adicionalmente es poderosa porque transforma vidas, porque ayuda a muchísimos hombres y mujeres a emprender. Yo soy Carolina Angarita, estoy con Ale Velasco y les damos la bienvenida. Ale Velasco, estamos en Sororidad Colombia 2021. Un aplauso para Carolina. ¡Bravo! Con este tema, a ver, dilo tú, porque tú lo dijiste perfecto. ¿Te acuerdas de ese tema? Porque estábamos viendo el título del tema de Carolina y me gusta a ver, dime por qué. Pues es que ella es una mujer de grandeza y que no tiene miedos. Entonces les pusimos un título que es... Hay que pensar en grande sin miedo. Pensar en grande sin miedo. Ay, es que tengo miedo. Pero tú has pensado en grande y estás aquí sin miedo. Aunque has tenido miedo. Y admiro eso mucho en la gente y en las culturas. Te decía que tuve la oportunidad de vivir unos años en México. Amo México. Mis hijos son mexicanos. Y de las cosas que más me gustaron en México y que creo que toda Latinoamérica se puede beneficiar, hombres y mujeres, es de esa capacidad de arriesgarse, de pensar en grande y de saber que todo se puede lograr siempre y cuando haya voluntad. Algo de preparación. ¿Y cómo se hace eso, Caro? O sea, yo digo que es la voluntad, sin lugar a dudas, quitarnos nuestras propias taras y nuestros techos mentales, llámense de cristal o de lo que sea, hombres y mujeres. Claramente hay que trabajar en equipo. Yo creo que falta eso, nos ha faltado también en Latinoamérica, y como mujeres esto lo valoro muchísimo, la sororidad, porque podernos apoyar es vital precisamente para darnos esos vínculos, lazos, esa guía de por dónde está el camino. Y yo creo que lo tercero muy importante sería no tener miedo a fracasar. Parte de arriesgarse es el fracaso y eso está bien. Pero claro, ¿cómo se hace para no tener miedo? O sea, el miedo es algo que llega. ¿Cómo se hace uno para quitarse el miedo a fracasar y decidirse a emprender? No, yo creo que el miedo existe y es normal y es lo que nos alerta precisamente de los peligros. Claro, es normal y eso lo tenemos que reconocer. Clarísima. Es una función muy clara, pero entonces cuando lo ves, lo miras a la cara y lo entiendes. No te frenas por eso. Entonces cuando el miedo se vuelve un impedimento es cuando ya entorpece, ahí ya sí no hay nada que hacer. Lo que tienes que volverlo tu herramienta para crecer. Ese miedo me está diciendo que, ojo, que por este camino puede pasar X y Y. Bueno, tratemos de mitigar X y Y. Tratemos de mejorar ese camino, pero no dejar de recorrerlo. Para entender eso bien, ¿tienes un ejemplo de tu vida, de un momento en que hubieras tenido miedo y dijiste, a ver, le brinco ese miedo y me pongo a recorrer el camino? Pánico existencial de aceptar este cargo. Soy testigo. Pánico total, dije no 2 veces y ahí estuvo una gran amiga, muchas amigas, pero en ese momento, esa tercera vez cuando ya había pasado todos los procesos de Headhunter y demás, y yo realmente les voy a confesar, pensé que yo era relleno, porque pues en política siempre se mueve la política. Claro. Y yo no soy política, yo soy técnica, amo mis emprendimientos, entonces pues no tenía ningún padrino ni madrina que me ampararan en nada. Y dije, bueno, pues hago la labor porque me encanta competir, eso sí lo debo decir, es mi característica natural. Y rico volver a desempolvar esa hoja de vida, ¿verdad? Sí. Y cuando la alcaldesa ya me llamó a ofrecerme este puesto, después de haber pasado por todo ese proceso que fue muy bonito, yo estaba en una montaña con una amiga, en una montaña en Utah. Un sueño de viaje que hago o trato de hacer cada 2 años con mis hijos, que es ir a esquiar. Y ella es una mujer. Y vaya que llegar a la montaña hasta arriba, no es una locura. Es una mujer dermatóloga, médico cirujano, mamá de trillizos de 8 años. Y sonó el teléfono, cosa que tampoco pasa porque nunca tengo roaming, nada, esas cosas de verdad de Dios. Contesté, que tampoco lo hago nunca, y era Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y me dice, quiero que seas mi secretaria de Desarrollo Económico, pasaste todos los filtros. Sí. Y el comentario de agua fría. Todo lo anterior que ella me había comentado era todavía como muy, por si acaso, si te interesa, me gustaría que lo fueras, pero a ver, piénsatelo, pero esta ya fue una oferta formal. Y yo le dije, no, alcaldesa, gracias, yo creo que yo le puedo servir mejor por fuera, porque yo desde afuera puedo impactar mucho. Yo creo que el sector privado impacta, lo que ustedes hacen impacta, sin lugar a dudas. Y colgué, y mi amiga que estaba enfrente mío me dice, ¿con quién hablabas? Digo yo, con la alcaldesa de Bogotá, pero que adentro, que afuera, ¿qué es eso? ¿De qué le hablabas? Y dice, no, me está ofreciendo ser su secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. ¿Y qué le dijiste? Le dije, que no. Y me dijo, ¿por qué? Y por mis hijos, porque pienso en que tengo que estar con ellos. En ese momento tenían 7 años.
soy madre separada, soy cabeza de familia en todo sentido y no me los quiero perder. Y me dijo, Caro, tienes que devolverle la llamada ya, porque tú sí lo puedes hacer, no lo puedes dejar de hacer por ellos, lo tienes que hacer para ellos, porque tú les tienes que dejar una mejor ciudad a ellos y un mejor futuro. Y es cierto. Y es un ejemplo para ellos. Entonces me dijo, además, y me dijo estas palabras y me acuerdo perfecto, nunca te vamos a dejar sola, te vamos a acompañar. Y no me ha soltado, ni ella, ni ninguna de ustedes, mujeres maravillosas de Women in Connection, como Caro, como mi querida Ana Cari, que está aquí, nunca me han soltado. Y la llamé, me contestó, y uno así con esos guantes congeladas las manos, eso no... Así que sí. Claro, ella vio tu nombre y dijo, y está, ya lo repensó. Y contestó. Le dije, alcaldesa, con miedo y todo. Si yo soy capaz de subirme y bajarme de esta montaña, yo soy capaz de cualquier cosa. Muy bien. Pero me voy a lanzar al agua. Entonces el miedo está y nunca nos esperamos una pandemia, un paro, bueno, todo lo que nos ha pasado en esta... La crisis de alimentos también. Sí, que hemos vivido tan tremenda. Pero de verdad que esos miedos, recorrer ese camino, en ese momento esperado en mi cargo, pero también físico en esa montaña, se mitigaron por mujeres tan maravillosas como ustedes. Y yo creo que eso es lo importante. Como que una mujer en ese momento te dio la mano y te dio el valor de decir, tú puedes. Sí, se puede. La sororidad clarísima en esa montaña, en ese esa día mujer. que tomaste la decisión Así y es. superaste el miedo. Entonces, maravilloso. Entonces, superar el miedo, ¿se puede? ¿Es fácil? No. Aquí hay un ejemplo. ¿Es fácil? No. Y si No. fuera fácil sería aburridísimo, Ay, no lo sí. valoraríamos. No, nos aventaríamos en cosas sin conciencia. Exactamente. Y yo creo ¿Qué que sigue? es tremendamente entretenido también tener ese reto. Claro. Si no está el miedo, no está el reto. Y el reto... No está el miedo, no está el reto. Así es. Y eso también nos hace quienes somos. Somos mujeres luchadoras, somos mujeres recursivas, creativas, guerreras, que no nos frenamos ante nada. Entonces el reto te hace moverte. Yo siempre les he dicho a mis emprendedores y emprendedoras, hay que emprender con un poquito de hambre y un poquito de frío. Híjole, es lo que yo también digo en la educación. Sí, o sea, cuando me lo dices, yo lo digo mucho. Pero el hambre, la pandemia ha hecho que haya emprendedores. Mucho más, y tremendamente creativos y resilientes. Y la verdad es que si uno lo pone todo en bandeja de plata, se vuelve muy cómodo. Claro, se y la ven sus comodidad laureles. es enemiga de la felicidad, del éxito y de nuestro máximo potencial. Exacto. Y luego se vino la pandemia, Caro, me acordaba mucho de ti porque por algo Dios nos puso en ese camino, en este momento. O sea, con todo y que no tengo ruta, mapa de ruta, porque nadie tenía una mapa de ruta para navegar una pandemia, tener que decretar cierres, como digo yo, por decreto, quebrar la ciudad, literalmente, es contra mi naturaleza. Claro. ¿Cómo sobrellevar eso y volverlo una oportunidad? Entonces, es oportunidad. Y para mí lo ha sido las épocas de mayor penetración tecnológica de la ciudad, hemos avanzado décadas, Es lo que dice. hemos hecho no solamente digitalización, sino inclusión financiera, podemos también llamarla de alguna medida bancarización, pero más allá de eso, porque pues están las fintechs, que no son bancos, que han crecido, todo lo que tiene que ver con educación virtual se ha fortalecido, todo lo que parecía un deseable, ahora se volvió un indispensable. No, eventos virtuales con mujeres así poderosas, llegándole a miles de mujeres más. Caro, yo quiero aprovechar que estás acá, porque muchas de esas mujeres que están ahí al otro lado, en las casas, están pensando en emprender, pero les da miedo, o empezaron y les está yendo mal y se están arrepintiendo, o están así como el ratoncito, como el hámster en la rueda y le dan y nada que les funciona. Y tú eres la persona que más sabe de emprendimiento que yo conozca en la vida. Hay que aprovecharte para que nos ayudes para esas mujeres que están en la casa. ¿Cuáles son esas recomendaciones, tips, cosas fundamentales desde la mentalidad hasta recursos del ecosistema? Pues lo más importante que hay que desmitificar, porque realmente son mitos los que nos rodean a la hora de emprender, es el primero y más importante. Si te pregunto a ti, Ale, ¿qué es lo primero que uno necesita para emprender? La primera palabra que se te viene en la cabeza. Siempre creer en mí. Creer en ti. ¿Y tú, Caro? Sí, Ale te va a decir creer en ti, yo te voy a decir también mentalidad emprendedor, pero mucha gente dice necesito plata. Exacto, ese es el primer mito. Pero yo he vendido chicles, cacahuates. Correcto. Buenos. Porque tú eres una emprendedora nata, pero mucha gente no emprende porque siente que no tiene plata. Exacto, eso es lo primero que yo les diría, no necesitan plata para emprender. Ese es el primer y más grande mito que hay,
De hecho, recursos hay montones y ahora que estoy de este lado del distrito y veo lo que hay en la nación, se pierden cantidad de recursos que la gente ni siquiera aplica. ¿Por qué, Ale? Porque no creen en ellas mismas. Claro. Y cuando hablo en mujer y en femenino es por eso, porque son las mismas mujeres las que no aplican a las convocatorias. Entonces, ¿las que invitas? Claro. Exacto. Aplicar. ¿Dónde? Entonces lo primero es, tienen que saber que tienen que emprender y pueden emprender sin necesidad de recursos. Ahora bien, llegado el momento de requerirlos, hay, por lo menos en Colombia, una cantidad infinita de recursos que pueden conseguir a través del gobierno nacional como Impulsa y en ciudades como Bogotá a través del distrito. En la página web de desarrolloeconómico.gov.co están todos los diferentes líneas de financiamiento que hay, claramente específico en este momento a Colombia, pero si lo quieren extrapolar a sus países, estoy segura, como en México, el INADEM y demás, se han podido beneficiar de este tipo de líneas digamos, de recursos. Acuérdense, recursos vienen de dos formas. Financiamiento a través de capital, que es que yo me vuelvo socia tuya y te pongo un recurso y no espero en teoría que me lo devuelvas, pero eso sale costoso, eso es como un matrimonio, que uno tiene que saber que tienen que tomar decisiones en paralelo porque están asumiendo riesgos conjuntos. O la segunda, que es el crédito, que es que yo te presto a cambio de interés. ¿Qué pasa en nuestros países? El préstamo de crédito bancario para emprender y para mujer es tremendamente costoso y difícil de conseguir. Normalmente se consigue hipotecando la casa y normalmente las mujeres en Latinoamérica no son dueñas de su casa. Sí, correcto. Es lo que comentábamos. Entonces es muy difícil. Entonces, entendiendo ese panorama, que hay que romper con ese paradigma y que si bien hay recursos, todavía hay muchas limitantes, lo importante es la creatividad para hacer y generar alianzas. Entonces, cuando uno no tiene todos los recursos para emprender, se vuelve muy creativo y dice, bueno, ya no voy a sacar el libro así impreso en carátula dura, a full color, saco de pronto una cartilla de 3 páginas, un prototipado, eso se llama el producto mínimo viable. Sacas algo pequeño y lo pruebas a ver si la gente lo va a leer, si lo va a comprar, O a hago qué un producto precio, virtual. o hago un producto Así virtual, empecé con mis libros. porque es más barato. Con mi editorial. Yo empecé Exacto. y dice, ¿cómo lo vas a hacer? Pues vender a mis vecinos, a todo el mundo alrededor. Exacto. Y después yo llegaba a las tiendas, a las librerías, y luego vino en la Panamericana, y luego me editó Planeta, y luego Norma, pero hay que empezar. yo empecé Aunque con mi piensas librito. en grande, con esa visión global naces local y Claro. lo haces con un MVP, con lo que es el producto mínimo viable. Antes de tener un capitalista, socio o socia, y antes de tener un prestamista, lo que tienes que tener es clientes. Entonces, tócale la puerta a tus, y esto es un dicho, a tus familias, amigos, en inglés es family, friends and fools, porque son amigos, familia y aquellos que creen en ti, para que de alguna manera te compren las primeras ediciones de lo que sea. Y así vas probando el mercado y el precio correcto. Esa red de apoyo, cuando empiezas a ampliarte esa red de apoyo, empiezas a encontrar muchísimos aliados que te llevan al siguiente punto y es abrir mercado. Sí, Siempre. voy a hacer una paradita ahí, Caro, porque esos amigos y familia con los que uno arranca, que es el público de testeo, también te van a dar retroalimentación de que está bien y que está mal. Entonces uno puede modificar y mejorar ese primer producto. Perfecto. Para ahí sí venir a esta etapa que nos vas a comentar que es poderosa, que es crecer con alianzas. Que eso es muy importante lo que acabas de decir, Caro, porque el producto tiene que ser muy ligero. Es decir, lo que tú hagas, hazlo de tal manera, no te enamores de él. Yo me enamoro de mis productos y servicios como mis bebés. No, tienes que tener una distancia para que te permita cambiarlo, iterarlo, se dice técnicamente. Iterarlo, sí. Si tú lo llevas al mercado, no funcionó, pivoteas o funcionó pero a medias y lo iteras. Así, un pastel lo haces sencillo, ¿no? Ajá. Y vas probando si se va vendiendo, entonces... Mira el ejemplo de ahorita, yo te dije, Caro, que hiciéramos un tema de exponencialidad, de tonar exponencialidad, inmediatamente ustedes, como mi público y mi audiencia, me contestaron, me dijeron, no se entiende, ¿qué quieres decir con eso? Dinos, explícanos. Y explícanos. Entonces, ¿Qué es la exponencialidad? Para mí la exponencialidad es crecimiento que no es lineal, es realmente en curva y creciente realmente ágilmente. Mejor dicho, si hay una escalera, en vez de ir paso aritmética. 1, paso 2, paso 3, pasé del 3 al 7, del 7 al 25 y del 25 al 100. Exacto. Y esa exponencialidad es la mentalidad que hay que detonar en el emprendedor y en la emprendedora. Pero a lo que voy es cuando yo tenía una hipótesis de un título, tenía una idea de un título que nos podría servir para esta charla, ustedes mismos inmediatamente me dijeron, no, cámbiale el título así, que creo que se entiende mejor. Eso es lo que hay que hacer en el mercado. Pensar en grande. Sin miedo. Ese es el Carolina. título. Pero Exacto. entonces Entonces, uno hace eso. Entonces yo salí, le hice una torta, la di a probar, tú me dijiste, tiene Un mucha pedacito sal, así de grande, tiene mucha, a tiene todos mucha tus crema. vecinos. Exacto, Ujú. la cambié y entonces ¿qué viene ahora? Ahora sí con la torta. Entonces, ahora ya empiezas a producir y dices, ahora sí necesito plata para producir.
¿no? Y es cuando los atropella el éxito, porque entonces, por ejemplo, piensan que tienen que salir a venderles, no, lo máximo a las grandes superficies. Y miles. Y miles, no. Antes de salir a crecer hay que desacelerarse un poquito y hay que estar muy bien sólidos en los procesos de producción, de entrega, De costos. cocción, de costos, de precio. Entonces, desacelerarse, eso todo lo que brilla, digo yo, ese es mi segundo mito, todo lo que brilla no necesariamente es oro. Sí. Entonces, no dejarse deslumbrar, un poco lo que tú contabas de tu historia, con esas grandes marcas y esas grandes firmas que además se dan el lujo de pagar a 365 días. Y lo que No, quieran, Y lo con que las quieran, y condiciones te que doy, lo quieran. regalé así. Y las condiciones que quieran. Entonces uno tiene que escoger un nicho que no necesariamente sea, como te digo yo, y mira que te estoy diciendo, hay que pensar en grande, pero hay que empezar un día a la vez, Claro. un paso a la vez. Entonces, primero no se necesita recursos, se necesita creatividad. Recursos económicos, se necesita mucha creatividad, muchas conexiones. Lo segundo es, no todo lo que brilla es oro, tenemos que tener cuidado en el momento de crecer, hay que desacelerar para poder crecer de manera sostenida. Entonces, si creces muy rápidamente, y me pasa mucho con la típica señora que tiene el mejor restaurante de Cartagena, que ahora quiere abrir en Panamá y en no sé qué, pero ella es la que atiende la cocina, la que atiende el cliente, ¿cómo la multiplicas a ella para que esté a la vez en Cartagena, en México, ¿no? ¿Cómo la haces exponencial? ¿Cómo la haces exponencial? Entonces tú tienes que mirar que el negocio lo sea. Y que además sea un negocio que se requiera utilizar muchas veces en el día. La ley del cepillo de dientes, y no lo decía yo, lo decía Google. A ver, dime. Tú tienes que pensar siempre en negocios que puedas utilizar al menos 3 veces al día, que tengas que consultar o que puedas tener contigo y llamar en referencia, si es por ejemplo un libro, al menos 3 veces al día. Eso se vuelve algo indispensable para el consumidor. Entonces Wow. Como eso cepillo de dientes. como el cepillo de dientes. Entonces ya tienes el primer mito es no emprendo porque no tengo recursos. El segundo mito, solamente emprendo con los grandes y no sé qué porque ya la saco del estadio. Y y el tercer mito que nos pasa mucho en la cultura latinoamericana es no comparto mi idea porque me la roban. Así. Y no estamos descubriendo el hilo negro. Sí, Yo digo, es que ya hay muchos pasteles, pero no como tus pasteles, no como tus libros. Eres única. Eso quiero enfatizarlo, cada persona individual tiene lo que llaman los gringos una unfair advantage. Cada uno tiene una ventaja por ser quien es, por haber tenido la historia que es, por los dolores que tuvo, es único, inigualable y no hay dos productos iguales y hay que pararse en esas ventajas únicas, Caro. Exacto. Entonces, otra vez, las mujeres que nos están oyendo, que quieren empezar con los pasteles desde su casa o con lo que sea que tengan, primero, amigos y familia que les den retroalimentación, que funciona, no funciona. Vamos creciendo paso a paso. No sean autoempleadas como la señora del restaurante de Cartagena, porque como dice Caro, si no es exponencial, no es sostenible. Entonces, ¿qué hacen las que están en este momento de autoempleadas que se sienten emprendedoras? Lo primero es que se paguen un salario, que dignifiquen su labor. Eso les sube el nivel vibracional de una y eso me lo entiendes tú de una. Entonces, Y Ale te lo entiende también. Si el negocio no da para que te paguen un salario, hermana, no es negocio. Empecemos por eso. Y eso lo hacen todos los emprendedores y emprendedoras. No se pagan, porque primero pagan todo lo demás. Y hay cosas que no son transables. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que invertirle seriamente a temas legales. Hay que blindar la marca, hay que propiedad intelectual. Le digo, yo voy a tener mi marca. Propiedad intelectual, un acuerdo de societario, unos buenos contratos con sus empleados, si tienen un local en arriendo también que lo tengan claro, que todo desde el principio quede muy bien y la parte legal definitivamente se la obvian porque es que tiene costos, pero usted no sabe los beneficios que tiene en el largo plazo. Pero además tiene costos que como comparados con los beneficios no son nada, pero además hay muchos recursos ya gratis en internet o de bajo costo o consultorios jurídicos de las universidades que resuelven, ¿no? Y hay muchas empresas y bufetes de abogados que ahora le están apostando precisamente a ese nicho de emprendimiento, donde al arranque, ahí viene el tema de los aliados estratégicos, te dicen, bueno, yo te hago todo esto súper barato o gratis, a cambio de que eventualmente si esto llega a estos mercados y no sé qué, entonces yo voy contigo en sociedad. Y eso funciona con la deuda también. Entonces son servicios convertibles en acciones o después deuda convertible en acción. Y eso se vuelve muy técnico, pero no es técnico. Al final expliquémoslo un segundo, ¿qué significa servicios convertibles en acción? Es decir, yo ahorita soy tu aliada y te ayudo a crecer, pero el día de mañana tú me cuantificas todo lo que yo aporté, pero lo dejamos pactado de hoy, ¿eh? No lo hacemos cuando ya seas super rockstar. Lo hacemos desde hoy. Y el día que sea rockstar, yo me quedo con una parte de tu negocio, soy parte socia tuya porque creí e invertí en ti, en tiempo.
no necesariamente en dinero. Desde el Ahí principio. tienen recomendación para negociar, por ejemplo, con los abogados, así. Y lo hacen. ¿Y sabes qué hacen también los medios? Los medios también te pueden ayudar a pautar y a crecer a cambio de participar en algún negocio. Media for Equity se Te voy a llama. decir hoy que no sé qué opinas. Hay muchos grupos de mujeres en Facebook que vendo esto, que vendo lo otro, que se empiezan a hacer, que pinto, que hago. Crecieron exponencialmente, como te gusta, los grupos. Entonces te parece a formalizar, porque mucha gente no formaliza para no pagar impuestos, pero si quieres que te presten un crédito, pues Claro, tienes que formalizar. 2 años de antigüedad como mínimo, con Cámara de Comercio. Entonces, claro, ahí ya viene el lado público mío, donde tenemos que ver que esto no sea tan costoso al inicio y tener también unos niveles de escalafón, porque en Colombia sí es de 0 a 100, ¿sabes? Y eso sí nos ha tocado irlo cambiando, y que la formalización sea una ruta no exponencial. La formalización sí sea más lineal, mientras ellos crecen exponencialmente. Y ahí lo que hacemos es que no sea tan costoso ser formal, pero ser formal paga, sin lugar a dudas. Y con el aprendizaje que tuvimos en Google, Caro, con todo el tema, trajimos Google for Startups a Colombia, hicimos varias iteraciones de esos programas acá. Una lección de vida que me dieron en ese tercer punto de no cuento mi historia o no cuento mi emprendimiento porque van y me lo roban. Google nos decía 2 cosas muy lindas. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer ejercicios sectoriales con emprendedores que potencialmente van a hacer competencia entre ellos, colaborando en una misma mesa de trabajo, pensando conjuntamente un modelo de negocio? Decían, fácil haciéndolo, de eso se trata. Es más lo que ganan en beneficio con esas mentes creativas, tratando de sacar y entender cuáles son los nichos de cada uno, que lo que potencialmente podría pasar si se llegan a quedar con un pedazo de la idea de negocio o alguna cosa por el estilo. Entonces yo les decía, firmemos NDAs, firmemos acuerdos de confidencialidad y acuerdos de no robo y no nos competencia y no sé qué. Me decían, no, aquí no se firma nada, porque hay un principio muy importante entre los emprendedores que es la ética. Y ya se sabe en Mountain View, en California, que el que obró mal sale del ecosistema. Claro. Y nosotros todos tenemos que obrar bien. Si bien te estoy diciendo en el punto 2 de los mitos, es haz todo bien y hazlo por escrito con tus socios y demás, cuando te metes a emprender y a trabajar con el ecosistema, tienes que tener una ética que te blinda. Y además tienes que devolverle al país y a la ciudad que te ayudó y te aportó algo. Claro. Eso es el give back. Súper importante. El ecosistema, para que sepan, porque hay mucha gente que está emprendiendo y no sabe que existe algo que es el ecosistema, es un conjunto de empresas, emprendedores y de organismos y de entidades y de empresas que ayudan a eso. Y aquí tenemos a la reina del ecosistema para que nos cuentes un poquito más cómo funciona y qué hace uno que está con una torta en la casa y se quiere meter al ecosistema. Pues hoy precisamente me sorprendió ver en Invest, como Invest en Bogotá, la agencia de inversión en Bogotá, cómo está de robusto nuestro ecosistema. A mí me ha quedado, hace 20 años eran 4 entidades que le apostaban a esto, imagínate, 20 años. Luego entraron otros jugadores como incubadoras, que son para las etapas tempranas, aceleradoras, que es cuando ya tienes un negocio andando, ya tienes la torta, ya sabes cuánto vale y cómo la produces, ahora sí quieres crecer y la quieres volver, pues llevar de la cocina de tu casa a una fábrica, ¿cierto? Y ya la vas a hacer que digamos, acelerar ese proceso de crecimiento. Esas son las aceleradoras. Hay unas que se llaman las constructoras de compañías, en su traducción en español, pero es el company builder, tengo una idea de negocio, ¿cómo lo construyo? Pues yo no soy emprendedora y yo no soy empresaria, yo tengo la idea, o muchas veces pasa con los inventores. Tengo un prototipo de exoesqueleto, de mano artificial, porque soy un científico y estoy en mi laboratorio, pero necesito unos emprendedores que me vuelvan esto un producto en el mercado. Pasa mucho con los jóvenes con tesis laureadas en las universidades. Tienen ideas de negocio divinos, pero no son emprendedores. Entonces, ¿cómo se encuentran las incubadoras, las aceleradoras, los company builders? Se encuentran en diferentes entidades, digamos, de los países del mundo. Aquí está Impulsa y está Invest in Bogotá, que las articula todas. Hoy me sorprendió porque hace 20 años eran 4, hace 7 años eran más o menos 15, hoy ya tenemos 80. Wow. Entre fondos de inversión, aceleradoras, incubadoras, laboratorios de prototipado en las universidades. O sea, esto está creciendo exponencialmente. Sí. Y los montos y los recursos de cada ronda de inversión cada vez son más grandes. Es realmente interesante lo que está pasando. Es un cambio en paradigma, sin lugar a dudas. Y una de las cosas interesantes para nosotras, el 23% de las empresas que se crean en Bogotá están a la cabeza de mujeres.
sigue siendo un número bajo, yo quisiera ver 50%, pero cuando lo comparas con el promedio latinoamericano, Caro, que está en 17%, estamos por encima del promedio. O sea, tenemos tarea por hacer, pero estoy segura que lo vamos a hacer bien y hay que van fondos de inversión ahora solo para mujeres. ¿Solo para mujeres o para empresas que tengan equidad de género? Exacto, y hay muchas de estas incubadoras y aceleradoras que tienen programas específicos para mujeres. Y ahí vengo con lo tuyo que hablabas al principio. Hay algo que trabajar con las mujeres muy importante, es la parte de creer en sí mismas. Sí. Ese es el primer paso. Entonces, muchos de estos programas empiezan por las habilidades blandas, que no se trata de salir a hacer desarrollos de tecnología ni nada, es entender que son capaces y creerse capaces. Yo cuenta, y la verdad cuenta conmigo, Caro, en lo que yo pueda. Yo amo Colombia, amo a las colombianas, llevo muchos años, es la tercera vez, hacer algo en conjunto, algo que podamos ayudar a tantas mujeres. Y Caro Arangarita, que ha hecho parte de esta sororidad, que estamos con estas mujeres tan talentosas, tan jóvenes, que estamos uniendo. Y yo hago un llamado a las mujeres que nos escuchan de más de 50 países: arriésgate. Hoy te están diciendo los pasos que debes de hacer. Empieza con poquito para pensar en grande. Esto me encantó. La visión global, empiezas local, naces local, pero tienes esa visión global, ¿no? Siempre trata de resolver problemas que además en eso estamos llamados ahora, que son los problemas de la humanidad. ¿Cuáles son esos grandes problemas de la humanidad? Y en todo puedes colaborar, haciendo las tortas en casa. Claro. Puedes apostarle, por ejemplo, a una ciudad sin desperdicios. Puedes hacer economía circular y utilizar empaques y demás sostenibles y que puedan ser reciclados. Entonces, todo lo que hagas, así sea una torta en casa, tienes que tener claro que puedes impactar globalmente porque vas a dejar una huella. Claro, no, pero si uno empieza con una torta en casa y es una receta única y les empieza a gustar, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer franquicias y empiezo a entregar mi receta a personas de confianza, me cubro legalmente con todo lo que tengo que hacer, como nos dices tú, y empiezo a mover mi negocio exponencialmente? O sea, todo, no importa lo que sea, es posible crecerlo, pensar en grande. Y sin miedo, voy a hacer una recapitulación rápida, por favor, complementenme. Primero, hay que pensar en grande, sin miedo, el miedo se le puede dar la vuelta. Segundo, hay que crecer poco a poco para después crecer exponencialmente, o sea, muy rápido. Tercero, hay que cubrirse legalmente. Cuarto, hay que hacer investigación de todos los fondos y los recursos que hay muchos en Colombia, que hay muchos en el mundo. Quinto, hay que meterse al ecosistema. Ahí busquen por internet, golpeen la puerta, manden mails, escriban. Y sexto, creer que se puede, porque siempre se puede. Así es. Estamos llegando a la recta. Contigo ha sido una delicia. Yo estoy así de todo esto. Yo no he sabido, ¿no? Cuando empecé a emprender hace 16 años. ¿Qué le quieres decir a tantas mujeres en esta recta final? Parte es eso, no lo hagan solas, nunca lo deben hacer solos. Nosotros desde antes de mi vida en desarrollo económico y ahora en desarrollo económico jamás invertimos en una persona con una idea sola. Jamás invertimos en un modelo de negocio, invertimos en el ser. Eso es muy importante. Hermoso. Se ve que eres mujer. Porque es que el modelo de negocio, la empresa, la torta cambia, el nombre cambia, el título de la conferencia cambia, pero la persona es la que va a hacer que todo sea posible. Entonces siempre pensar en que es una inversión en un ser y que el ser no puede estar solo, ojalá en dupla, ojalá en equipo, porque siempre somos complementarios, eso es algo muy importante. Entonces, si tu fortaleza es comunicaciones, la otra es la parte de laboratorio. Tengo unas gemelas fantásticas de Ibagué, Tolima. Una de laboratorio y la otra, y son gemelas idénticas, es la comercial que le abre el mundo. Y ella va y produce productos todos los días y las patentes por el mundo la está sacando del estadio en África vendiendo ahora. Esas son mis gemelas fantásticas con eco, es un líquido que una vez se riega el petróleo, ella lo echa y le devuelve el componente natural al agua y a la tierra. Y la tenían en el laboratorio de Ecopetrol y lo que hicieron fue sacarla de ahí y ahora venden por todas partes del mundo. Y es una dupla fantástica, esa es la dupla. Claro, para ir cerrando, que ya nos queda un minutico, tu mensaje del alma, tu mensaje final para todas estas mujeres que quieren emprender o que están emprendiendo y que están con problemas. No, yo creo que nunca ha habido un mejor momento para emprender que ahora, sin lugar a dudas. Convencidísima también. Y como les decía, no lo hagan sola y sobre todo no tengan miedo al fracaso. El riesgo y tomar riesgos y que pensar en grande trae a veces tropiezos y de esos tropiezos uno arranca nuevamente y con más fuerza. Entonces mi mensaje sería háganlo ahora, háganlo en compañía y cuenten con nosotros para poderlo hacer bien.
Wow, Carolina Súper. Garitán, Caro, ha sido un placer. Ya ustedes que están del otro lado, que son parte de esto, arriesgate, porque sabes que el que arriesga gana. Estamos en Sororidad Colombia 2021. Súper, Caro.